biología social, es coordinador clínico del Centro de Obesidad, Bariátrica y Metabolismo del Sanatorio Británico de Rosario. Así que un gusto tenerte nuevamente, Marcelo, y aprovechar todo lo que sabes. Bueno, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Desde aquí de Rosario, bueno, esta ventaja de comunicarnos en la distancia. Bueno, agradezco a los organizadores por nuevamente tenerme en cuenta. La idea será amacarme entre un poco la experiencia y también los papers y ser lo más práctico posible. Me voy a quedar abierto a preguntas todo el tiempo que deseen interrumpir, este, porque no es un tema nuevo, pero es evidente que vemos recorrer los consultorios de clínica médica, aún más específicos, cardiología, endocrinología, muchas personas con el problema de obesidad, y los vemos y creo que fallamos en la intervención. Y en este sentido, yo los voy a animar a que se animen. Bueno, este es el equipo al que pertenezco, multidisciplinario del Sanatorio Británico. Justo este año cumplimos 100 años, así que estamos de festejos. Metiéndonos ya de lleno en la problemática, en una de las cosas que sí somos primero, es en obesidad y sobrepeso a nivel sudamericano. Y si nos remitimos a la estadística, sobrepeso está cercano al 64% y obesidad cercano al 24%. En la región, en este tema, somos los número uno. El paper intenta explicar las razones y yo las sintetizaré, como casi siempre hacemos, entre sedentarismo y malos hábitos alimentarios. Pero tenemos una estadística argentina que son los factores de riesgo a nivel nacional, que desde 2005 al 2018 podemos ver que en sobrepeso, la línea de arriba, la situación se mantuvo bastante pareja, entre un 34 y un 36%. ¿Qué significa? Y en el modelo de abajo, partimos de un 14 y terminamos en un 25. Acá hay un aumento. Lo que pasó es que y es un primer concepto a destacar, la obesidad es una enfermedad progresiva. Si no intervengo, sobrepeso se pasará a obesidad. Otro segundo dato que podemos sacar de la encuesta nacional, en los tres ítems, que son los factores de riesgo principales, cardiometabólicos, fíjense, presión arterial se mantiene bastante estable, 34,5, 0,8, 0,6. Colesterol se mantiene bastante estable, entre 8 y 29, no alcanza a tocar el máximo de 30. En estas dos situaciones tenemos múltiples fármacos para intervenir, también cambios de conducta y de hábitos. Pero en diabetes, que también tenemos muchas cosas para hacer, hay una progresión de 8 a casi 13. Y la conclusión es que diabetes crece al compás de obesidad. Tal vez la asociación más común y más temida de obesidad es cuando de obesidad se transforma en diabesidad. ¿Cuál es la proyección que a nosotros nos gusta compararnos con Norteamérica? En Norteamérica, en el 2040, el 100% de las personas serán obesas. Y nosotros no estamos tan lejos. 10 años más tarde, cumpliremos el sueño de parecernos también a los americanos, por lo menos en este tema. Como les decía, entre experiencia y paper me voy a amacar y lo principal a decir es, hacer el diagnóstico será clave. Tenemos que recordar que el llamado índice de masa corporal, que es peso sobre altura al cuadrado, los- la información que nos da es acerca de la corpulencia de la persona. ¿Qué significa esto? Meterán la bolsa, hueso, músculo, grasa y agua corporal en una sola medida. Por lo tanto, estará sujeta a sesgos. Nosotros decimos que la persona es normal entre 18 y 25, entre 25 y 30 sobrepeso, más de 30 empiezan los grados de obesidad, hasta 35 grado 1, hasta 40, de 35 a 40 grado 2, y los más de 40 son los llamados obesidad mórbida. La condición mórbida
no habla de morbosidad, sino habla de morbilidad, la enfermedad que se le asocia. A partir de acá, un sinnúmero de asociaciones estarán presentes, pasando por las más comunes: presión arterial, dislipemia, diabetes, apnea del sueño, trastornos articulares. Las repasaremos un poquito más adelante. El segundo diagnóstico que debo hacer es medir el riesgo cardiometabólico, y esto se hace de manera sencilla, con un centímetro, midiendo el perímetro abdominal. Estoy tomando los valores tope: 88 para la mujer, 102 para el varón. Todo lo que sobre a partir de ahí, medido en centímetros, serán los kilos de más. Si yo me encuentro con un 110 de índice de circunferencia abdominal, 8 kilos serán los demás, y yo ya puedo hacer una aproximación y darle una información asertiva a la persona de cuánto debería bajar, por lo menos para bajar este riesgo cardiometabólico, que debemos recordar, las personas se siguen muriendo del corazón. En cuarto lugar, los que disponemos de este tipo de metodología, le vamos a medir la composición corporal. Podemos hacerlo con un impedanciómetro manual, que cualquier consultorio lo puede tener. Junto con el centímetro y la balanza ya nos empezamos a aproximar al diagnóstico, o con una balancita un poco más sofisticada, que nos va a tirar este listado que figura por debajo, que incluye grasa magra, porcentaje de grasa corporal total, agua corporal, y después dónde está distribuido: brazos, tronco, abdomen, miembros. En un momento les dije agua corporal, y si ustedes recuerdan relatos de personas con obesidad, las personas le decían: doctor, estoy reteniendo líquido. Y nosotros le decíamos: este gordo se está comiendo todo y está queriendo excusar por el lado de los líquidos. Les aseguro, casi en el 100% de las veces, que la cantidad de agua corporal total que tienen las personas está en el 5, en el 10 y hasta en el 20% del valor considerado normal. O sea que era verdad que retenían líquido. Y también luego descubrimos que lo que en realidad se activaba era el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eran pacientes que estaban edematizados, con edema visible clínico, el clásico Godet, o sin él. Lo que les quiero significar que la retención de líquido también jugará parte de su peso corporal total. Un detalle a tener en cuenta, y también es un aliento a la hora de hacer tratamiento: esto es un corte tomográfico en condición coronal, y lo que estamos viendo que la persona desciende de 95 a 89 kilos, o sea, 6 kilos de peso, y en amarillo está representada la grasa visceral, que no será cualquier grasa, es la grasa mala, podríamos decirle, comparada con la circunferencia, que incluso está medido en perímetro, y eso lo podemos medir con el centímetro, que es la grasa buena, la subcutánea. Entonces, en el segundo esquema ya podríamos hacer una aproximación y una afirmación. La grasa subcutánea vale por lo que pesa, por lo mecánico. Por lo tanto, los trastornos vinculados serán los osteoarticulares, articulaciones de carga, la apnea de sueño, dificultad para respirar, con pausas respiratorias y ronquidos por la noche, y la hipoventilación alveolar. Son pacientes que sufren de disnea en sus distintos grados. La grasa visceral, en cambio, es la de la resistencia a la insulina, la de la diabetes, la del síndrome metabólico, la de la enfermedad cardiovascular y todo el proceso cardiometabólico, y también la de los tumores. Nosotros recibimos en consulta derivaciones de oncólogos con personas con un carcinoma de mama a la derecha, para bajar el riesgo, si logran descender de peso, de un segundo carcinoma en la mama izquierda. O sea que lo que estamos viendo, que bajar obesidad baja riesgo oncológico también. Finalmente, la circunferencia de cuello es la que nos da información acerca de la apnea de sueño: 40,5 centímetros en la mujer, 43 en el varón, y por debajo de 40, la persona llamativamente deja de roncar. Les decía en el abdomen, la relación por encima de 102 de circunferencia y 1 centímetro será equivalente a 1 kilo. Acá 1 centímetro es equivalente a 3 o 4 kilos. O sea que una persona
que yo la mido en 44 de circunferencia de cuello, estoy en condiciones de decirle que va a dejar de roncar cuando llegue por debajo de 40 y baje aproximadamente entre 12 y 16 kilos. Este otro dato significativo que nos agradecerá en general la esposa, que es la que sufre los ronquidos, porque la persona en general está dormida. No será igual, y cuando les contaba el sesgo del IMC, que mete todo en la bolsa y pone grasa, músculo, agua corporal y hueso, en hueso está la estructura de la persona, y yo la puedo medir con el centímetro en la muñeca. Entre 15 y 17 serán los de estructura pequeña desde el punto de vista esquelético, 17, 19 los de estructura mediana, y los más 19 serán de estructura grande, los llamados huesudos. Y la persona dice, doctor, mis huesos son pesados. Y también tenía razón. Lo que les intento decir es que debemos escuchar a los pacientes porque en general tienen razón, aunque nosotros querramos poner nuestras propias razones. Fíjense en el primer cuadro, el IMC normal es normal en todos los aspectos, en los índices antropométricos y también metabólicamente correcto. Es un insulino sensible, tiene glucosa normal, tiene buena masa muscular y el riesgo cardiovascular es bajo o nulo. El segundo caso, digamos vulgarmente, ese paciente obeso que es panzón, pero tiene mucho glúteo y tiene mucho cuádriceps. Ese aumento de porcentual muscular, y les destaco que en el glúteo, que es el mayor músculo que ocupa la economía del individuo, si yo lo veo con buena masa muscular glútea, ya estoy infiriendo que metabólicamente es a favor, es un metabólicamente sano. Podrá ser hiperinsulinémico y tener todavía sensibilidad normal a la insulina, el riesgo aumenta 1 grado. Sin embargo, fíjense el tercer ejemplo, el índice de masa le da normal, pero metabólicamente es incorrecto. Poco glúteo, poca pierna, mucha panza, mucha grasa visceral, resistencia a la insulina o diabetes, alto riesgo en cardiovascular, alto riesgo en cáncer. Y el IMC, si lo tomábamos como único dato, nos hacía trampa. Tenemos que medirle el abdomen y verle la contextura a la persona en toda su globalidad. Y el clásico obeso, donde tiene mucho abdomen, tiene poca pierna, tiene poco glúteo, es sarcopénico, es la llamada obesidad sarcopénica, tiene el síndrome metabólico completo, presión, lípidos, diabetes, alto riesgo para todo. Es un alto alto en cardiovascular y también riesgo oncológico. Como venimos diciendo, la obesidad prácticamente, lo voy a decir así, medio brutal, les da de comer a todas las especialidades. Y desde el punto de vista impositivo, el mayor contribuyente. Fíjense que no deja prácticamente especialidad fuera, con, con gastrointestinal el hígado graso será el mejor representante junto con el reflujo, en cardiovascular, la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca. Y acá me detengo. Cuando nosotros estudiábamos a las personas con obesidad grande, mórbida, y nos decían que tenían disnea a mínimos esfuerzos, y nosotros decíamos, es probable que el peso, su capacidad torácica restringida por su cantidad de grasa, ese colchón, ¿no? Como abrazo del oso le impedía respirar. Era una verdad a medias. Era insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es el mejor ejemplo de un ecocardiograma normal que si le medimos un ProBNP le viene alto y que si le damos diuréticos mejoran. O sea, esa retención de líquido de la primera parte de la charla, sumado a esa disnea de esfuerzo, incluso con paroxismo nocturno, esa obesidad grande, que pensábamos que era una restricción a la capacidad respiratoria, eran ICC. Por supuesto, la artrosis, y recibimos derivaciones de los traumatólogos en columna, en cadera y en rodilla. El mundo de la psiquiatría, por supuesto, y bueno, incontinencia urinaria, litiasis vesicular, y sigue. Todas las especialidades estarán atravesadas por esta enfermedad, y ya metiéndonos de pleno en preguntas que no deben faltar, una de ellas es
la historia, su historia de peso. El cuadrito figura que en cada ítems hay un evento vital. Cuando ustedes me presentaban y decían medicina interna, metabolismo, bariátrica, metabólica, obesidad, pero decía psicobiología. ¿Psicobiología qué es? Es una formación humanística que tiene en cuenta no solo la enfermedad, sino a la persona. Y miren si será importante, que cuando entró a la universidad y tuvo que rendir exámenes, aumentó de peso. Cuando se puso en dieta estricta, en el segundo bajón, parece un electrocardiograma, es un descenso de peso. Dieta hipocalórica, logró. Se embarazó, aumentó. Más luego fue a grupos y logró mantenerse en el tiempo. Más luego se internó con un infarto y logró bajar de nuevo porque ahí le dijeron, si no te cuidás, no avanzás. ¿Qué quiere decir? Le tengo que tomar en cuenta la línea de tiempo y no será menos importante, y ahora lo vamos a mencionar, cuál fue su peso máximo, porque ahí quedará grabado en el hipotálamo lo que más luego se llamará el set point, el punto máximo de referencia que toma el hipotálamo y los mecanismos intrínsecos que tenemos, que es ese debate entre gasto calórico y producción, harán los esfuerzos para llegar a ese lugar. Lo que les intento transmitir es que no es gratis aumentar de peso porque luego lo bajo. Cuando lo interpelo desde el punto de vista de qué tipo de hambre tiene, les recuerdo la fisiología del apetito. En el centro hipotalámico estará el regulador del apetito propiamente dicho, el del hambre fisiológico, el hambre homeostático, el hambre de la necesidad biológica. Pero muy al ladito, en el sistema mesolímbico, estará el regulador del placer, que es el sistema de recompensa, que es el llamado hambre emocional. Las personas lo dicen, doctor, yo como por ansiedad. Resulta que le preguntamos a los pacientes una pregunta simple, que es, ¿qué es eso que les hace comer, que no es hambre y que usted le llama ansiedad? Para sorpresa nuestra, les, les pongo en cada uno de los recuadros las respuestas de las personas. Nada tendrá que ver con el hecho de tener apetito. Acá responde es un retroceso, lo que me hace comer, ¿verdad? Es un me arrepiento, es una preocupación, es una intolerancia a la frustración. Más abajo, una búsqueda, es una necesidad de control para postergar, un exceso de futuro. Es decir, que si me animo a hacer esta pregunta, se va a abrir otro capítulo, que será el de la persona y las razones fundacionales por la cual está comiendo probablemente de más. Y que nada tendrá que ver con una necesidad insatisfecha vinculada estrictamente a lo biológico. Pero les cuento algunos detalles más. Los médicos que atendemos obesidad y los médicos en general podemos hacer cosas y tenemos algunas dificultades. Cosas que podemos hacer. Podemos diagnosticar obesidad. Les he transmitido que necesitamos una balanza, un centímetro, y si le queremos aumentar la complejidad, un impedanciómetro manual para diferenciar grasa, músculo de agua corporal. Podemos motivar al paciente, podemos conversar acerca de su peso, censar el apetito como si fuera un signo vital, hacer visitas de seguimiento para no espantarnos de que la obesidad nos va a desbordar, la vamos a poner en cuotas a las consultas. Podemos reconocerle el esfuerzo a la persona cuando tuvo un logro, al perder, y podemos explorarle cuál es su necesidad y su impedimento. ¿Dónde tiene el no puedo? Porque puedo ofrecerle tal vez una ayuda farmacológica, no solo en el hambre homeostático, sino también en el hambre hedónico o hambre emocional. Los médicos, en su sensación íntima, responden, se sienten responsables de tener que ayudar a perder de peso a sus pacientes, pero también se quejan de la falta de tiempo. Y también dicen en la mitad de las veces que hay temas más importantes que obesidad, aunque yo les transmití que no hay especialidad que no esté atravesada y no hay órgano que no esté atravesado por obesidad.
Sin embargo, pensamos que hay otros temas prioritarios. El 27% cree que el paciente, y es un prejuicio, no está motivado o interesado, porque no lo planteó. Ya veremos qué opinan los pacientes. Y el 22% siente que el estado emocional y los aspectos psicológicos del paciente lo ponen en un lugar incómodo al médico clínico y tendría dudas acerca de la intervención. Los pacientes dicen que ser diagnosticado de obesidad e informados sería muy importante para la adherencia. De cada 6 personas, empiezo de nuevo, de cada 10 personas en un consultorio de endocrinología, solo 6 le visitan el consultorio y solo 2 estarán informadas del problema obesidad. En un consultorio de clínica de cada 10, 5. Y en un consultorio cardiológico de cada 10, 4. Es evidente que los pacientes desfilan por los consultorios y no son informados y parece una verdad de perogrullo de que son obesos. El paciente se considera, al igual que el médico, responsable de perder peso, aunque no reconoce la enfermedad. Más, si puede, no habla de ella, excepto que vaya a ver a una persona especializada en obesidad y ahí será el tema principal. Se siente apoyado y motivado cuando habla de peso, pero solo cuando el logro se efectivizó, cuando vino con los 3 kilitos menos. Si no, no quiere ni tocar el tema. Los pacientes obesos vienen con la frase y la muletilla: doctor, tuve 3 reuniones sociales. Ya sabemos que esa balanza va a marcar, en el mejor de los casos, una meseta, cuando no un recupero de kilos. Solo el 17% se sintió escuchado y sintió en la mitad de las veces que el médico no entendía lo que le pasaba. Para esta primera temporada les diría, si no intervenimos en obesidad, la enfermedad se transformará en otra cosa. Esa otra cosa será diabetes, hipertensión, dislipemias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, apnea de sueño y otras tantas. Yo acá haría un mini paréntesis por si hay alguna necesidad de pregunta, Romina, y si es así, abrimos los micrófonos. Marcelo, no sé, Carlos, qué te parece, pero solemos hacer las preguntas al final para que no se prolongue en el tiempo, no te corten mucho la disertación. No sé, Carlos. ¿Avanzamos? Sí, sí, podemos Sí, esperar. sí, porque van escribiendo en el chat y después te las transmitimos. Hasta ahora lo que veo es excelente, Marcelo, así Sí, que perfecto. me parece que no hay dudas de importancia. Pero bueno, vamos a ver después a lo último. Seguimos. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, con respecto a las guías y las herramientas que tenemos como médicos, el índice de masa corporal, que a pesar de estar sesgado, nos orienta mucho a la intervención. A partir de sobrepeso, que sería entre 25 y 30, podemos tener un 27 con complicaciones. Hay, como les mostré, el fenotipo de obeso con casi índice de masa corporal normal, pero metabólicamente incorrecto. Es evidente que el primer escalón es para él: la terapia física, la alimentación saludable y la terapia conductual, con un psicólogo especializado o una ayuda terapéutica, ¿cierto? Cuando empezamos a partir de el celeste, que es la obesidad propiamente dicha, grado 1, mayor de 30, ya estamos en condiciones de subir al otro escalón, que es el escalón de los fármacos. Ahora vamos a entrar en detalle. Y cuando es más 35, si tiene complicaciones, y entre ellas diabetes la principal, pero puede ser hipertenso y dislipémico también, o puede ser apnea de sueño, pero si tiene diabetes, también es un candidato que ¿por qué lo refuerzo? Porque con diabetes la obra social encuentra facilitado el camino si es candidato a lo que se llama cirugía metabólica. Este es un nuevo concepto. De bariátrica lo sabíamos y lo teníamos súper claro, en los mayores de 40 de índice, cirugía bariátrica, del cual, como pertenezco a un equipo de bariátrica, tengo un montón de información para contarles si es que aparece alguna duda. Los más de 35 con diabetes, y después aparece el concepto cirugía metabólica, que son los más 30
que son más diabéticos que obesos. Pero la condición diabética tiene la particularidad que o están recientemente insulinizados o están con 3 drogas orales y metabólicamente no están compensados. Su hemoglobina glicosilada supera el 9. Cuanto más reciente sea el diagnóstico de diabetes y cuanto menos páncreas tenga gastado, eso significa que la reserva pancreática, medida por péptido C, y la ausencia de anticuerpos, que descarta una diabetes autoinmune, me refiero a anticuerpos anti-islotes y anticuerpos anti-GAT negativos, será un supercandidato para la cirugía metabólica. Lo único que tendré que hacer es una muy buena selección de pacientes para que el éxito sea mediano y largo plazo.